Hola, soy Nayeli Caro García, soy de la Universidad Udalbol aquí en Bolivia. Vamos a hablar del trigémino. El trigémino es el quinto par craneal que emerge de la parte lateral del puente mediante dos raíces, una raíz motora y una sensitiva. Por lo tanto, es un nervio mixto. Una parte estimula los músculos masticadores y otra proporciona la sensibilidad a la cara, a la órbita, a las cavidades nasales y a la cavidad bucal. Tiene dos orígenes reales, un origen real sensitivo y un origen real motor. El origen sensitivo nace en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. El ganglio trigeminal es una masa de forma semilunar aplanada de superior a inferior. Se sitúa en la parte anterior de la cara anterosuperior de la porción petrosa. Está continuada en una cavidad, la cavidad trigeminal o cavum de Meckel, que resulta de un desdoblamiento de la dura madre. Se conocen en ahí dos caras, dos bordes y dos extremos, una cara superior, una cara inferior. La cara superior está adherida muy fuertemente a la hoja de la dura madre que la recubre. La cara inferior está cruzada por la raíz motora del nervio trigémino, excavada en la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. También en relación con los nervios petroso mayor, menor y profundo, que discurren en el espesor de la lámina fibrosa que cubre la superficie ósea. En la porción petrosa del hueso temporal e inferiormente al ganglio pasa la arteria carótida interna. Tiene dos bordes, un borde posteromedial y un borde anterolateral. El borde posteromedial es cóncavo y está constituida por la raíz sensitiva del nervio trigémino. Y el borde anterolateral es convexo y da origen a tres ramas, el nervio, el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular. Tiene dos extremos, el extremo anterior y el extremo posterior. El extremo anterior tiene continuidad con el extremo posterior del seno cavernoso y el extremo posterior corresponde al borde posterior del origen del nervio mandibular. El nervio trigeminal está formado por celdas cuyas prolongaciones se dividen en forma de T. El origen motor real del nervio trigeminal nacen de las células de dos núcleos masticadores, un núcleo principal y un núcleo accesorio. El núcleo principal está situado en la formación reticular gris del puente y el núcleo accesorio se localiza superiormente al precedente en el mesencéfalo. Ya. Origen aparente. Las dos raíces emergen del puente en el límite entre su cara inferior y los pedúnculos cerebelosos medios. La raíz motora es mucho más pequeña que la raíz sensitiva. Trayecto. Desde su origen aparente, las dos raíces se dirigen superior, anterior y lateralmente entre el pedúnculo cerebroso medio y la cara postero superior de la porción petrosa. Penetran en la cavidad trigeminal por medio de un orificio demasiado grande, comprendido entre el borde superior y la porción petrosa, que presentan a esta altura una escotadura y la circunferencia mayor que de la tienda del cerebro, que contiene el seno petroso superior. La raíz sensitiva del nervio trigeminal, casi redondeada en la proximidad del puente, se aplana gradualmente de medial a lateral y se despliega. Al llegar al ganglio trigeminal, es un abanico plexiforme, denominado plexo triangular. Tiene continuidad con el borde medial de este ganglio. La disposición de las raicillas sensitivas es muy variable. Pueden enrollarse en el hélice
comunicarse entre sí o con la raíz motora o seguir un trayecto aberrante. La raíz motora del nervio trigeminal, situada medial y anteriormente a la raíz sensitiva, cerca de su borde superior, se sitúa poco a poco inferiormente a esta. Así llega a la cavidad trigeminal. En su trayecto en la cavidad trigeminal, la raíz motora es primero inferior al plexo triangular y después llega a la parte media del borde cóncavo del ganglio. Se dirige enseguida oblicuamente a fin de llegar a la cara inferomedial de la raíz sensitiva del nervio mandibular, con la que se une en el agujero oval. Relaciones del trigémino. Las relaciones de las raíces del nervio trigémino presentan con las meninges varían en el curso de su trayecto. Al principio envueltas por la pía madre, atraviesan después el tejido subaracnoides, aracnoides y el espacio subaracnoideo, que se prolonga en la entrada de la cavidad trigeminal en un pequeño fondo de saco anular de 2 a 4 milímetros de profundidad. Luego, la raíz motora discurre por la cavidad trigeminal, bien directamente inferior al ganglio trigeminal, bien en espesor de la lámina profunda de la dura madre de esta cavidad. Más allá del ganglio, la raíz motora se encuentra hasta el agujero oval, en una envoltura de la dura madre independiente de aquella que envuelve la raíz sensitiva del mandibular. Ramos del trigémino. El nervio trigémino se compone de 3 ramos principales: el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular. El nervio oftálmico es sensitivo y nace de la porción anteromedial del ganglio trigeminal. Trayecto. Se dirige anterior y un poco superior en el espesor de la pared lateral del seno cavernoso, hasta el extremo anterior del seno, donde se divide en 2 ramos terminales. El nervio oftálmico en principio se sitúa inferiormente al nervio troclear y al oculomotor. A causa de su dirección oblicua ascendente, alcanza al nervio troclear y se coloca lateral a este. Después los dos cruzan la cara lateral del nervio oculomotor y pasan superior al nervio. Distribución del nervio oftálmico. Proporciona un filete comunicante al plexo carotido interno, al nervio troclear y al nervio oculomotor. Proporciona ramos colaterales meningios. Uno de ellos, denominado ramo tentorial o recurrente de Arnold, se incurva en dirección posterior, cruza el nervio troclear, el cual se adhiere, perfora y se distribuye por la tienda del cerebelo. En el extremo anterior del seno cavernoso, el nervio oftálmico se divide en 3 ramas terminales. Medial el nervio nasociliar, en medio el nervio frontal y el lateral recibe el nombre del nervio lagrimal. El nasociliar penetra la órbita por la porción ancha de la fisura orbitaria superior, pasa por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo, cruza enseguida el nervio óptico de lateral a medial, pasa superior a este y acompaña a la arteria oftálmica a lo largo del borde inferior del músculo oblicuo superior hasta el agujero etmoidal anterior. El nervio se divide en 2 ramos terminales, el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. Los ramos colaterales del nasociliar tienen un trayecto. El nervio nasociliar proporciona un ramo comunicante con el ganglio ciliar. Se trata de la raíz sensitiva de ese ganglio.
de los nervios ciliares largos. Estos ramos en general son dos, nacen superior al nervio óptico y van al globo ocular. El nervio etmoidal posterior, que penetra el agujero etmoidal posterior y se distribuye por las celdillas etmoidales posteriores y el seno estenoidal. Los ramos terminales del naso ciliar acompañan a la arteria etmoidal anterior y recorre con ellas al principio del conducto etmoidal anterior y después del surco etmoidal que lo conduce al agujero etmoidal anterior. El nervio penetra por este orificio en las cavidades nasales, donde se divide en dos ramos, uno interno y otro externo, el ramo nasal interno y el ramo nasal externo. El ramo nasal interno se ramifica en la parte anterior del tabique y el ramo nasal externo desciende por un surco de la cara posterior del hueso nasal, rodea el borde inferior de este hueso y termina en la piel del vértice de la nariz. El infratroclear es un ramo que continúa el trayecto del naso ciliar y sigue con la arteria oftálmica. El borde inferior del músculo oblicuo superior del ojo, una vez llega a la parte inferior de la tróclea, el músculo oblicuo superior, el nervio infratroclear, se divide en pequeños ramos ascendentes para la piel del entrecejo y pequeños ramos descendientes destinados a las vías lagrimales y a los tegumentos de la nariz, de la raíz de la nariz. El nervio frontal penetra en la órbita por la porción medial ancha de la fisura orbitaria superior, lateral al anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo del globo ocular, y al nervio troclear y medialmente al nervio lagrimal. Pasa de posterior a anterior entre el músculo elevador del párpado superior y el techo de la órbita. Se divide un poco posteriormente al borde supraorbitario en los nervios supraorbitarios y supratroclear. El ramo lateral del nervio supraorbitario emerge de la órbita por la escotadura supraorbitaria. El ramo medial del nervio supraorbitario cruza el borde supraorbitario medialmente al precedente y lateralmente a la tróclea del músculo oblicuo superior. Estos dos ramos se distribuyen por los tegumentos de la frente, el párpado superior y la raíz de la nariz. El nervio frontal se comunica con la órbita, con el nervio infratroclear por medio del nervio supratroclear. Así llamamos porque pasa superior a la tróclea del músculo oblicuo superior. El nervio lagrimal atraviesa la fisura orbitaria superior en sentido inmediatamente lateral al procedente. Se dirige anterior y lateral a lo largo del borde superior del músculo recto lateral. Su trayecto del nervio está primero aplicado a la membrana fibrosa de la fisura orbitaria superior hasta el extremo lateral de la fisura. Después el periósito orbitario se ramifica por glándulas lagrimal y la parte lateral del párpado superior. Los filetes palpebrales del nervio supratroclear y del nervio lagrimal se comunican con el nervio infraorbitario. El nervio lagrimal se comunica posteriormente con el nervio troclear y anterior con el nervio cigomático del nervio maxilar. El nervio maxilar, al igual que el nervio oftálmico, es exclusivamente sensitivo. Se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal, lateralmente al nervio oftálmico.
Trayecto del maxilar. Desde su origen, el nervio maxilar se dirige anteriormente, atraviesa el agujero redondo, penetra en el trasfondo de la fosa infratemporal. En esta cavidad, el nervio sigue una dirección oblicua anterior, inferior y lateral. Sale así el trasfondo para entrar a la fosa infratemporal y alcanza el extremo posterior del surco infraorbitario. El nervio maxilar cambia entonces por segunda vez su dirección y introduce el surco infraorbitario. Después del conducto infraorbitario y desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Debido a estas acotaduras, el nervio maxilar sigue en un conjunto un trayecto. Relaciones del maxilar. En el cráneo, el maxilar pasa por un desdoblamiento de la dura madre a lo largo y lateral a la pared inferior del seno cavernoso. En el trasfondo de la fosa infratemporal y en esta fosa, el nervio está situado en la parte superior de la cavidad y pasa superior a la arteria maxilar superior y lateralmente al ganglio pterigo-palatino. Está conectado a este ganglio por medio de un nervio pterigo-palatino. En el surco y el conducto infraorbitario, el nervio maxilar adopta el nombre de nervio infraorbitario. Va acompañado por la arteria del mismo nombre, que primero es lateral, después inferior y continúa medial al nervio. La lámina que desdobla del periósteo cubre el surco infraorbitario, separa el nervio de la órbita. La pared inferior del surco y del conducto es muy delgada, lo separa del seno maxilar. Ramos colaterales del maxilar. Son 6: el ramo meningeo medio, el nervio cigomático, el nervio pterigopalatino, el ramo alveolar superior posterior y el ramo alveolar superior medio y el ramo alveolar superior anterior. El ramo meningeo medio desprende del nervio maxilar antes de su salida del cráneo y distribuye por la dura madre. El nervio cigomático, este ramo nace inmediatamente anterior al agujero redondo o bien a la altura de este agujero. Atraviesa la fisura orbitaria inferior y se comunica con el ramo del nervio lagrimal, la pared lateral de la órbita, aproximadamente en unión del tercio anterior de los 2 tercios posteriores de dicha pared. El nervio pterigopalatino se desprende del nervio maxilar en el trasfondo de la fosa infratemporal. El ramo alveolar superior posterior. Estos ramos en números de 2 y 3 se desprenden del nervio maxilar un poco antes de su entrada en la órbita. Los ramos alveolares superiores medios nacen del nervio infraorbitario, bien en el surco infraorbitario, en el extremo posterior del conducto infraorbitario. El ramo alveolar superior anterior nace del nervio maxilar en el conducto infraorbitario, se introduce en el conducto alveolar superior anterior y se distribuye por todas las raíces correspondientes de los incisivos y caninos, y así por la mucosa de la pared anterior del meato nasal inferior. Los ramos terminales de maxilar. El nervio infraorbitario, desde su salida del conducto infraorbitario, se divide en numerosos ramos terminales. Estos se clasifican en ascendentes o palpebrales, descendentes o labiales y mediales o nasales. Los ramos palpebrales van al párpado inferior. Los labiales se ramifican en los tegumentos de la mucosa de la mejilla y los labios superiores. Los nasales terminan en el tegumento de la nariz
Uno o varios ramos del nervio infraorbitario se comunican por una parte inferiormente con los ramos infraorbitarios del nervio facial. Por otra parte, los párpados con los filetes palpebrales del nervio lagrimal lateral y con el nervio frontal medial. Nervio mandibular. El nervio mandibular o sensitivo motor es el resultado de la reunión de dos raíces. Una raíz sensitiva que nace al borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar y una pequeña raíz motora inferior al precedente, que es la raíz motora del nervio trigeminal. Trayectos y relaciones del nervio mandibular. La raíz sensitiva y motor del nervio mandibular se dirige inferior y lateral en un desdoblamiento de la dura madre, individual para cada una de ellas. Se introducen en el agujero oval donde las dos raíces independientes llegan a unirse. En el agujero oval, el nervio mandibular está en relación con la rama accesoria, las arterias meningias medias, que se sitúan posterior y lateral al nervio. Algunos milímetros inferiores a este orificio, el nervio se divide en dos troncos terminales, uno anterior y otro posterior. En su trayecto corto extracraneal, el nervio mandibular se sitúa en la fosa infratemporal, lateral a la fascia interpterigoidea y medialmente al músculo pterigoideo lateral y a la fascia pterigoporamandibular. En una cara medial se encuentra el ganglio óptico, al que está estrechamente unido. Ramos colaterales o ramos meningios. En su emergencia del agujero oval, el nervio mandibular da un ramo recurrente, que se dirige posteriormente y penetra el cráneo por el agujero espinoso. Las ramificaciones de este ramo acompañan a la arteria meningia media. Los ramos terminales del mandibular es un poco más inferiormente al nervio mandibular. Se dividen en dos troncos terminales. El ramo del tronco terminal anterior. El tronco terminal anterior da tres ramos: el nervio temporobucal, el nervio temporo profundo medio y el temporo masseterino. El ramo del tronco terminal posterior. Este tronco se divide en cuatro ramos: el tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, el tensor del velo del paladar, el tensor del tímpano, el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Sensibilidad de la cara. Los territorios cutáneos de la cara están inervados casi en su totalidad por los ramos sensitivos del nervio trigémino. El territorio del nervio oftálmico y los ramos colaterales se extienden por la región de la frente y la mitad anterior del cuello cabelludo. La región del párpado superior y el dorso de la nariz hasta el vértice, dejando a un lado a las alas de la nariz y las narinas, inervan también en profundidad la parte anterior de la cavidad nasal y los senos, así como el globo ocular. El nervio maxilar conduce las sensaciones cutáneas percibidas en la parte anterior de la sien, en la región cigomática, es decir, pómulo, y en una parte del párpado inferior, del ala de la nariz, del labio superior hasta la comisura labial. En profundidad, su territorio se desciende por la parte posterior de las cavidades nasales, la bóveda palatina, el velo del paladar, las encías, los dientes y los dientes del maxilar. El territorio del nervio mandibular se extiende en altura hasta el nivel del nervio maxilar y se supone en líneas generales a la mandíbula subyacente, excepto en la región del ángulo de la mandíbula,
que recibe una inervación superficial del plexo cervical superior. Posteriormente, el territorio del nervio mandibular está limitado tanto en la región temporal como en la nuca por el territorio del segundo nervio cervical. Su inervación sensitiva comprende la región temporal, el trago, el lobulillo de la oreja, la mejilla, el labio inferior y el mentón. En profundidad, el nervio mandibular inerva la mucosa, la mejilla, las encías y los dientes inferiores y una parte de la lengua.